Hermanos, en el mensaje anterior, uno de los puntos muy importantes que tocamos fue de que la vida es demasiado corta. La vida es demasiado corta, mis hermanos. Los años van pasando, los años van volando, los años van corriendo. Y aunque tú las quieras detener, aunque tú quieras hacer algo para impedirlos, no puedes, porque el día de nuestra partida, mis hermanos, cada vez se va acercando más y más. Pero no se me pongan triste, iglesia, aunque los días van pasando, aunque los años van pasando y aunque día tras día el cuerpo se va descomponiendo, no te me pongas triste, porque recuerden que vamos para la gloria. Vamos a un lugar mejor. Vamos a un lugar en donde mora Jesucristo, en donde hay una belleza, un país celestial. Pero por el momento estamos aquí. Tenemos que entender algo, mis hermanos, que ya sea si Cristo Jesús viene ya, o si nosotros nos adelantamos hacia Él primero, la finalidad de todos nosotros aquí en esta tierra se está acercando. Se está acercando pronto. Ya sea que Cristo venga hoy, mañana, en 10 años, en 15 años, o tú te vas mañana, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Nuestro tiempo aquí en esta tierra es corta, demasiado corta. Y quiero hacerte unas preguntas, iglesia, que quizás tú nunca te hayas hecho. Unas preguntas que tú quizás nunca te has preguntado. Y te las voy a preguntar ahora. Hermanos, si a ti te dijeran que solo tienes un año de vida para vivir, ¿cómo la vivirías? Si a ti hoy te dijeran y te dieran las noticias que solo tienes 3 meses para vivir, ¿cómo las vivirías? Si tú estuvieras en esa circunstancia, ¿cómo decidirías tú vivir tu vida? El mensaje de hoy, mis hermanos, le he puesto de tema: el fin está cerca. Digan conmigo: el fin está cerca. Abran conmigo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer versos 7 al 11. 5 versículos. El mensaje de hoy tiene de tema: el fin está cerca. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo dice la primera parte del verso 7. Dice, lo voy a leer otra vez porque es muy importante, mis hermanos, que tú entiendas que el fin pronto viene. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y quiero que veamos otros versos que hablan acerca de esto. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, verso 8. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, verso 8. Dice, ¿lo tienen?
Dice, tened también vosotros, ¿qué dice? Paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vayan conmigo a Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25 dice, ¿lo tienen? Dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 dice, ¿lo tienen? Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y quiero leer un versículo más, mis hermanos, para el que no me cree que ya estamos en los últimos tiempos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Cuando lo tengan, digan amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, sabiendo esto, lo que deberíamos de hacernos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo puedo yo aprovechar de este tiempo que me queda en esta tierra? Sabiendo que Cristo puede venir ya. O sea, si yo me adelanto, ¿verdad? Estamos viviendo en una temporada en donde por el virus muchas personas ahora están en la gloria. Tú no sabes qué día tú irás al cielo. Tú sabes tu fecha de nacimiento, mas no sabes tu fecha de partir. Entonces, ¿cómo puedo yo aprovechar de este tiempo que me resta? ¿Cómo debería de vivir yo el resto del tiempo que me queda aquí en esta tierra? ¿Cómo? Punto número 1, mis hermanos. Deberíamos ser sobrios y velad en oración. Digan conmigo, sed sobrios y velad en oración. Ahora bien, miren lo que dice, regresemos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Miren lo que Pablo dijo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué dijo? Sobrios y velad en oración. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué significa esta frase? ¿Qué es lo que Pedro nos quiere decir al decir sed sobrio y velad? Hermanos, sobrios aquí es una palabra que se dice sofroneo. Digan conmigo sofroneo. Y significa, mis hermanos, pensar de una manera sana. Esta palabra sed sobrio es un verbo, es un imperativo a la cual Pedro nos está diciendo, a él decir sofroneo, nos está diciendo que pensemos de una manera sana, de una manera prudente. De hecho, sofroneo contiene la parte sof, donde proviene la palabra Sofía, que significa sabiduría. Sofroneo, pensar de una forma prudente y sabia. En otras palabras, nos está diciendo que sabiendo que te queda poco tiempo, piensa correctamente. Dios quiere que tú y yo en este tiempo que nos resta, que pensemos correctamente. ¿Y cómo vamos a pensar y llegar a pensar correctamente? Romanos capítulo 12, verso 2. De hecho, vayamos allá, mis hermanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que, ¿qué dice ahí? Piense, ahí está la palabra griega sofroneos, que tenga una sabiduría, que piense correctamente de sí con cordura. Entonces, para llegar a pensar correctamente, para tener una mente sabia, mis hermanos, para poder llegar a pensar lo que Dios quiere que yo piense, necesito la palabra de Dios. Porque es la palabra la que transforma nuestras mentes en Cristo Jesús. Necesitamos una mente renovada y déjame decirte que solo la palabra puede hacer eso. Mis hermanos, Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es lo que nos va a dar esa sabiduría para poder pensar correctamente y por ende llegar a ser sobrios. Necesitamos la palabra. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, al que no sabe cómo conducir su vida. La palabra te enseña cómo. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que renovará tu mente y te dará un entendimiento correcto y llegarás a ser sobrio. Pensar de una forma prudente. Entonces, ¿qué debería estar yo haciendo con este poco tiempo que me resta aquí en esta tierra? Debería estar metido en su palabra, entendiendo, escudriñando su palabra, su ley, para que yo tenga la mente de Cristo, por lo cual podré conducirme como Cristo, amar como Cristo, pensar como Cristo y llegar a ser una bendición para el mundo, llegar a ser sal y luz del mundo. Pero si tú nunca te metes en la palabra, lo único a la cual tú tienes a depender son tus pensamientos. Pero Dios dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. La palabra dice que hay algo mucho más alto que nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es erróneo, infalible. No es algo sólido, mas la palabra es lo que contiene la verdad de Dios y tenemos que llenarnos de ello para poder llegar y crecer a una madurez espiritual que Dios demanda de todos sus hijos. Ustedes tienen hijos, ¿no? Los han visto crecer. ¿Acaso no te preocuparía si tu hijo pasan 5 años y no crece de estatura? Te preocuparías, algo no está bien. Sin embargo, muchos en lo espiritual estamos de la misma manera. Llevamos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y ni hemos leído la palabra ni una sola vez de principio a fin. No me digas que no tienes tiempo. Ya has tenido 20 años en el Evangelio para leer la palabra. De hecho, solo se tarda de 15 a 20 minutos todos los días para leer la palabra en un año. Ustedes ya llevan 5 años, 10 años, 20 años. Algunos nacieron en el Evangelio y aún no han leído la palabra de principio a fin. Algo no está bien. No has estado aprovechando de tu tiempo que te queda aquí. No has estado aprovechando de tu tiempo corto que te resta aquí en este mundo, por lo cual a veces uno nunca cambia, uno nunca crece, no deja ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque no te estás metiendo en la palabra de Dios. Es importantísimo que el creyente estudie y escudriñe las palabras y por ello crezca en el Señor. ¿Qué debería yo estar haciendo con el tiempo que me resta aquí en esta tierra? Debería ser sobrio,
llegar a un pensar correcto. Y dice, velad ¿en qué? En oración. Vemos aquí también la palabra oración y vemos que esta no es la primera vez que Pedro nos habla acerca de la oración. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas que sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Lo que allí nos enseña es que cómo tú vives afectará tu vida de oración. Si no vives en santidad, tu oración ni llegará a este techo. Para que tu oración llegue a los oídos de Dios, tú tienes que andar en santidad. Miren lo que dice el verso 12. Primera de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos, los oftalmos del Señor están sobre los ¿quién? Los justos, y sus ¿qué? Oídos atentos a sus ¿qué? Oraciones. Así que si tú no estás en santidad, sin embargo dices, yo oro, tu oración no está llegando al cielo, porque Dios escucha la oración del justo. Hermanos, el acto no es solo de orar. Cualquier persona puede orar. Si les digo ahorita, todos oren, todos lo van a hacer. El punto aquí es qué oración llega al cielo. ¿Qué oración traspasa esta atmósfera, este cielo, esta atmósfera del espacio y llega a los oídos de Dios? Muchas de nuestras oraciones no llegan al Padre porque muchos de nosotros no estamos orando en santidad. Como dijo Pedro en el verso 2, él dijo, ya no hay tiempo para vivir el tiempo que nos resta en la carne. Dice, sed sobrio, o sea, métete en la palabra y velad en oración. Si tú vas a orar, implica que estás teniendo una vida de santificación. Si tú estás orando de verdad, implica que estás viviendo en santidad. Porque es esa una oración verdadera. Una oración verdadera es aquella que tiene a una persona clamando, pero con el respaldo de haber caminado una vida santa con Dios. Ya no es tiempo de vivir en la carne, mis hermanos. Carne es una palabra que se dice sarx, y significa la naturaleza pecaminosa. Ya no es tiempo de que tú andes este poco tiempo que te resta andando en tu vieja naturaleza, cuando Dios ya te dio a ti una nueva naturaleza. ¿Para qué andar y regresar al pasado donde ahí no hay nada, donde ahí hay muerte? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué ir hacia esa dirección cuando hay un camino que lleva hacia la vida eterna? Sin embargo, muchas veces escogemos esa dirección y gastamos el poco tiempo que nos resta andando en la carne, en las concupiscencias del hombre, cuando deberías estar metiéndote en su palabra, cuando deberías estar caminando en santidad y orando y velando para Dios, hacia Dios. Mis hermanos en Cristo, ahora tenemos el Espíritu Santo para vencer esa naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Ahora tenemos al Espíritu Santo y una nueva naturaleza para combatir contra la vieja naturaleza que todavía trata de subirse y tomar control. Pero muchas veces la razón por la cual tiene el control es porque nosotros no estamos bajo el control del Espíritu Santo. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución,
Más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser lleno y no ser controlado por otras sustancias que van a querer controlarte? Personas que van a querer controlarte. El mundo que te va a querer controlar. ¿Cómo puedes tú romperte de ese yugo para en vez estar atados al yugo de Cristo, la cual Él dijo es ligera? ¿Cómo? Vas a tener que meterte en la palabra, caminar en santidad y orar sin cesar. Y así poder, mis hermanos, estar controlado por Dios. Al Pedro decir, sed sobrios y velad en oración, Él nos está diciendo, sumérgete en la palabra, vive en santidad y toma el tiempo para orar y Dios escuchará tus oraciones. Sed sobrio y velad, mis hermanos, significa e implica meterte a diario a la palabra para poder llegar a pensar correctamente. Y dos, porque vas a orar, ¿verdad? Tenemos que orar. Y si Dios solo escucha la oración del justo, tienes que vivir entonces ¿en qué? En santidad, para que luego tus oraciones no sean en vano. Entonces, ¿qué debería estar haciendo? Debería ser sobrio y velad. Punto número 2. ¿Qué debería estar haciendo con este tiempo que me resta? ¿Qué debería estar haciendo con este poco tiempo que me queda? Miren lo que dice el versos 8 y el 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 8 al 9 dice, y ante todo, ¿qué dice? Tened entre vosotros ferviente amor. No solo un amor, sino un amor ¿qué? Ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Te pregunto, mis hermanos, en este poco tiempo que te resta en esta tierra, ¿aún sigues murmurando de tales personas? ¿Aún sigues hablando, gastando el tiempo murmurando de otras personas cuando podrías estar amándolos? ¿Aún sigues enojados con tal persona? ¿Aún sigues peleando con las personas? ¿Sigues gastando este poco tiempo que te resta aquí en esta tierra peleando en vez de amar? ¿Sigues odiando a aquellos que te hicieron daño cuando Dios dijo que si no perdonas tampoco yo te perdonaré? ¿Acaso Dios no te ha perdonado a ti una multitud de pecados? Entonces, ¿por qué no le puedes perdonar la aún falla a esa persona que te hizo daño? No concuerda. Si decimos que amamos mucho, deberíamos estar dispuestos a perdonar mucho. El que perdona mucho es porque ha entendido la gracia de Cristo Jesús. Has entendido que tú no eres merecedor del perdón de Dios, por lo cual perdonas mucho. Pero sigues gastando el poco tiempo que te queda aquí odiando a las personas que te hicieron daño. Sigues aferrado al pasado, por lo cual no te permite vivir bien en tu presente, por no amar. Uno dice, bueno, yo amo al que me ama. Eso es fácil. Cristo Jesús dijo, el mundo hace eso. El mundo ama a los que los aman. Mas Cristo Jesús demostró un amor, amando a aquellos que eran sus enemigos. Y nos pide a nosotros, amad a vuestros enemigos. Cristo Jesús dice, si tu enemigo te pide que corras una milla, corre otra milla. Dice, si tu enemigo te pide, en esos días usaban una túnica, si te pide tus vestiduras, dijo, en otras palabras, para interpretarlo, no solo dale tu vestidura, sino dale tu ropa interior también. Si es necesario que tú sufras vergüenza para amar a tu amigo, está dispuesto a hacerlo. Pero muchos de nosotros ni queremos mover un dedo para nuestro enemigo, cuando es lo que Dios hizo por ti.
Vemos que a veces estamos tan lejos del corazón de Cristo, tan lejos de hacer lo que Cristo hizo por ti. Y no lo queremos hacer. Cristo dijo, si tu enemigo te pide que le prestes, préstale y ora por él también. ¿Estás aprovechando tu tiempo haciendo eso? ¿O estás gastando el tiempo haciendo todo lo contrario? ¿Estás aprovechando este tiempo para amar a tus parientes? Amar a tus seres queridos, amar a tus hijos, amar a tu cónyuge, amar al pueblo de Dios, la iglesia. ¿O estás peleado con los hermanos de la iglesia? Oh, hermanos, muchas veces gastamos tanta energía, tanto tiempo valioso en cosas que no sirven, que no edifican. Decimos cosas para destrucción, en vez cuando deberíamos decir palabras de edificación. Te aseguro que esa persona a la cual tú estás enojado ahorita, si mañana se van, lo vas a lamentar por no amarlos aún. Dice la palabra, tened un amor ferviente. Esta palabra ferviente en el griego se dice ektenis, y es un adjetivo que también se puede traducir a sincero. Tened un amor sincero. Te pregunto, ¿les das un amor sincero a los demás? ¿O es de plástico, de dientes para afuera? Un amor sincero está detallado claramente en 1 Corintios capítulo 13. ¿Quieren ver cómo es un amor sincero y no fingido? Un amor fraternal, sincero. Vayan conmigo a 1 Corintios 13. Miren lo que dice 1 Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13 versos 1 al 7. Mis hermanos, muchas veces usamos estos versículos para hablar de una boda, ¿verdad? Muy popular para una boda. Muchos usan estos versos para cuando alguien se va a casar. Y no digo que sea malo, claro que no. Aplica, ¿verdad? Lo puedes aplicar a una boda. Pero el verdadero contexto de estas palabras, de estas frases y versículos que ahorita vamos a leer, fue para la iglesia. La iglesia de los Corintios. En medio de una congregación que estaba murmurando de Pablo. Ese es el contexto en el cual Pablo escribe esto. En medio de una iglesia en donde había división, pleitos, celos, contiendas y iras. Ese es el contexto en donde Pablo escribe estas palabras. Y miren lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si tú ejerces tu don espiritual, pero no amas, de nada sirve. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, así que si tú fueses el más dotado en el aprendizaje de la palabra, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren lo que dice el verso 4. El amor, ágape, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda ¿qué? Rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué dice el verso 7? Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amarse uno al otro, sinceramente. ¿Existe ese tipo de amor en esta iglesia? Los unos con los otros. Te pregunto, ¿ese es el tipo de amor que Dios demanda que tú y yo le entreguemos a los demás? ¿Estás dando este amor? Si la respuesta es no, déjame decirte que estás gastando tu tiempo. Tiempo que va volando y no regresa. ¿Cuánto tiempo hemos gastado ya peleando con la esposa, el esposo? ¿Cuánto tiempo ya hemos andado en no hablarle a nuestros hijos? Porque hicieron algo indebido y tú los sacaste cuando deberías de ayudarlos. ¿Acaso cuando tú fallaste, Dios te sacó? Pediste perdón y te levantó. Entonces, ¿por qué no quieres levantar a tu hijo que hizo una falla? En vez los rechazamos cuando deberíamos estar amando. ¿Qué del hermano que hizo un error, pero se arrepintió? La palabra dice que levantémoslo. Ese es amor. Pero si sigues murmurando, criticando, hablando detrás de las espaldas, no estás amando sinceramente, estás gastando tu tiempo. No te aferres ni sigas con esa actitud que no es de Dios. Eso es vivir en tu carnalidad. Eso no es vivir bajo el amor y el control y el dominio de Dios. Eso es vivir aún en la carnalidad. ¿Acaso no dijo Pablo, yo quise darles vianda, pero no pude? Tuve que darles leche porque descubrí que entre ustedes habían contiendas, disensiones, problemas, pleitos, celos. Recuerden que dijimos al principio y leímos al principio que el fin está cerca. Para no decidir amar sinceramente. Cuentan la historia de un gran escritor ruso que pasó un día por la calle cuando de repente un mendigo lo detuvo y le pidió limosna. El gran escritor ruso buscó en su bolsillo, rápidamente buscó en su bolsillo para darle una moneda, pero no encontró ninguna y le dijo al mendigo, le dijo con pesar, le dijo, por favor, no te enojes conmigo, hermano mío, pero no tengo nada conmigo. Si lo tuviese, con mucho gusto te lo daría, le dijo el gran escritor. Y el rostro del mendigo cambió y le respondió, no te preocupes, que tú me has dado más de lo que pedí, porque me has llamado un hermano. Mis hermanos, cuando vemos la iglesia, cuando vemos iglesia, para este mendigo, lo que importaba más era la hermandad. La hermandad era mucho más importante que cualquier moneda que él podría recibir. Pero muchas familias se rompen por las monedas. Se destruyen por el dinero, por otras cosas. Cuando deberíamos tener la actitud de este mendigo que dijo, me has dado mucho más que te pedí, me has llamado un hermano. Iglesia, ama a tus hijos. Hijos, ama sinceramente a tus padres. Esposos, los que están casados, ama a tu esposa y a ella solamente. Esposas, ama a tu esposo solamente. Cierra tus ojos de otra persona, porque tú eres uno con tal persona. Eso es amar sinceramente. Es lo que Dios nos pide. Ya deja de pensar en otras personas cuando ya tienes a una persona. Dices, pero no he hecho nada. Pero ¿y si andas pensando en tal persona? ¿Acaso no crees que Dios puede ver tu mente? Leer tus pensamientos.
David dijo, antes de que yo hable, tú ya sabes lo que voy a decir antes de que lo diga. Mis hermanos, vivimos ahora para agradar al omnipotente, al omnisciente, el que todo lo sabe. Vivamos para la gloria de Dios en este poco tiempo que te resta. ¿Cómo puedo yo aprovechar de este tiempo que me resta? Sed sobrio y velad en oración. 2, amarnos unos a los otros. Y 3, miren lo que dice el versos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debería estar haciendo con el tiempo que me resta? Debería estar sirviendo a mi prójimo, sirviéndonos unos a los otros. Déjame decirte, mis hermanos, que Dios, desde el momento que te salvó, te dotó con un carisma. En el griego, don espiritual se dice carisma. Desde el momento que tú diste tu vida a Cristo, el Espíritu te dotó, te dio a ti una gracia que la Biblia llama una carisma. Y el pasaje dice, miren lo que dice el pasaje, el verso 10, dice, cada uno, no solo dice ciertas personas, solo las personas que han llegado a un nivel sumamente espiritual. No, dice cada, ¿qué? Uno, según el don que ha, ¿qué? Recibido. Cada uno de ustedes, si has dado tu vida a Cristo, ha recibido tan siquiera un don. Te pregunto, ¿lo estás usando? ¿Estás usando tu don en este poco tiempo que te resta aquí en esta tierra? Imagínense, mis hermanos, ahora yo sé que tengo el don del pastor y de predicar, y lo estoy poniendo a uso. Y ese don, aunque no lo descubrí 5 años después que di mi vida a Cristo, sin embargo, ese día que di mi vida a Cristo, ya lo tenía. Aunque no lo supe cuál era hasta 5 años después. ¿Se imaginan que yo anduviese en el mundo teniendo este don? Que ni sé. Viviendo en el mundo, gastando mi tiempo en el mundo, perdiendo tiempo valioso en el mundo. Nunca llego a descubrir este carisma que Dios me ha dado. Esta gracia, este don que Él me ha dado a mí. Ahorita fuera una pérdida total. Nadie de ustedes estuviera sido bendecido por ello. Sin embargo, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Muchos creyentes van a la tumba, número 1, sin haber descubierto cuál fue su don. ¡Qué tristeza cuando fue un regalo que el Espíritu Santo en su soberanía da y reparte a cada uno según su pensar! ¿Cuál es tu don? ¿Lo estás usando? Muchos estamos perdiendo el tiempo. Mis hermanos, fue una gracia que Dios te dio. Es algo espiritual, útil para la edificación de la iglesia. No para que te luzcas, no para exaltarte, no para hacerte orgulloso o popular o famoso. Nada que ver, sino para que lo ministres para la edificación de los demás, de la iglesia. ¿Lo estás ejerciendo? Como dice el pasaje, dice ahí, el verso 10, como buenos administradores, ¿lo estás administrando bien? ¿El don que Dios te dio? ¿O será que estás muy ocupado para usarlo? Imagínense que llegaste al cielo y Dios dijo, te di un don. ¿Sabías que te di el don de sanidad?
¿Sabías que te di el don de pastor? ¿Sabías que te di el don de evangelista? ¿Sabías que te di el don de misericordia? El don de dar. Y tú nunca lo supiste. ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir al Señor? Oh, no tuve tiempo. Tuve que trabajar mucho. Tuve que ir al campo a jugar fútbol todos los días de la semana. Sin embargo, no tuve un día para ti. ¿Qué le vas a decir al Señor? No va a haber excusa. No va a haber excusa. ¿Estás muy ocupado con otras cosas para servirle al pueblo de Dios? La palabra dijo, el rey Salomón dijo, hay tiempo para todo. Dios ha dado tiempo para todo. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? ¿Cuántos se recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. El que hizo 5 hizo 5 más. El otro hizo otros más. El que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. No hizo nada con ello. Estás usando tu don. Si tú no estás usando tu don en el tiempo que te resta aquí en esta tierra, estás perdiendo el tiempo. ¿Sabías que con tu don tú puedes ser de gran bendición para muchas vidas? De gran bendición para muchas vidas. Si tú eres bueno para hablar, como dice el pasaje, habla conforme las palabras de Dios. No digas lo que tú piensas, di lo que aquí está escrito, y el don que Dios te ha dado de hablar, háblalo y comunícalo, interprétalo y dáselo al pueblo que necesita comer de la palabra. Dice, si alguno ministra, o sea, si uno es un servidor, quizás no tienes un don de que implica hablar, pero eres manos a la obra y pones manos en todo y tienes ese corazón de siervo, de sierva, que cualquier cosa que ves ya estás ahí ayudando en lo que tú puedas. Ese es un don que Dios te ha dado. Es una gracia que Dios te ha dado. Y si ese es tu don, úsalo para la gloria de Dios. Y te invito a que lo sigas haciendo. Sigue ministrando conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El mensaje de hoy tiene de tema: el fin está cerca. ¿Cómo deberías de vivir el resto de tu vida? Sed sobrio y velad en oración. Amarnos unos a los otros y servirnos unos a nosotros. Si hacemos esto, estás aprovechando bien el tiempo. Si no estás haciendo ninguna de estas cosas, déjame decirte que hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de decir: Señor Dios, tú me has dado estos años de vida y la he estado gastando en las concupiscencias del hombre. O quizás no estás haciendo nada pecaminoso, pero el simple hecho que estás en casa haciendo nada, estás gastando tiempo valioso que tú podrías estar metiéndote en la palabra, escudriñando, clamando y orando. Eso te habilita a amar bien y eso te guiará hacia el don que Dios te ha dado para que lo puedas ejercer. Todo tiene una secuencia y todo empieza con la palabra y la oración. Así que, mis hermanos, les invito a que tomen su cruz, sigan a Cristo y démosle todo. Y dejemos ya de gastar tiempo que no regresa, tiempo que va y nunca viene. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este día, por esta palabra.